Buenas tardes a las personas que se han ido uniendo en este momento. Les agradecemos por su puntualidad a esta charla de psiquiatría y daremos inicio a las 6:05. Gracias. Buenas tardes a los que acaban de unirse. Gracias por su asistencia. En unos momentos a las 6:05 daremos inicio a nuestra charla de psiquiatría. Gracias. Muy buenas tardes para todas las personas que están en esta invitación que han aceptado para nuestra charla. En unos momentos ingresaremos a las 6:05. Gracias. Doctor Daniel Arias, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, doctor. No lo veo. Eso, perfecto. Ahora sí, muy bien. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Bueno, ya tenemos 18 asistentes. Esperamos 2, 3 Sí, minuticos. sí, yo estoy a las 6:05. Vamos a iniciar, doctor. Entonces, damos 3 minutitos más para que todos puedan ingresar. Entonces, ya Perfecto, estamos aquí pendientes. Gracias, doctor. listo.
Muy buenas tardes para todas las personas que están en sala. En un minuto ya daremos inicio a nuestra charla. Muchas gracias por su puntualidad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, Sandra, sí. Ok, bueno, listo, gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla de psiquiatría, qué es y por qué es necesario especializarse en esta área. Entonces, me presento, mi nombre es Sandra Pérez, soy la persona que les voy a estar acompañando, soy de la Universidad del Bosque, del área de mercadeo, y quiero hacerles la presentación, una corta presentación de nuestro conferencista, el doctor Daniel Arias. Entonces, permítame un segundito, por favor, porque como estoy haciendo, ya, listo. Eh, entonces, el doctor Daniel Ernesto Arias Rojas es médico psiquiatra, subespecialista en psiquiatría de enlace de la Universidad del Bosque, director del programa de psiquiatría de enlace e interconsulta. Ha laborado tanto a nivel clínico como en consulta en hospitales públicos como en clínicas privadas, consultas particulares y en docencia en pre y posgrado. Entonces, a continuación, vamos a hacer nuestra charla. Doctor, ¿usted necesita que yo le ayude con la presentación? Sí, ¿O lo puede, o puede, o podemos presentar? te agradezco si me ayudas a ponerla, que no me está dejando. ¿Cómo Ok, se? vamos, voy a tratar de hacerlo, Doc. Lo único es que como yo soy la persona que estoy admitiendo, entonces espero que no vaya a tener que interrumpir por eso. Entonces ya voy a compartir pantalla. Permítame un segundo. Un segundo, Doc. Es que como tengo que admitir a las personas, entonces me tengo que interrumpir. Vamos. Sí, no, es difícil definitivamente que lo pueda. Ya, déjame ya cuadro. Sí, gracias. Es que me toca interrumpir, o sea,
Yo puedo hacer la presentación, pero me toca interrumpir, no puedo admitir a las personas. Doc, ya encontramos una solución, ya la vamos a pasar por otro lado. Permítame un segundo. Listo, perfecto. Ahora sí podemos iniciar. Doctor Arias. Sí, Ya estamos subiendo la presentación, doc. Vamos a ver. listo, tranquila. Listo, Doc. Aquí estamos viendo ya la presentación. Perfecto. Si quieres, compartámosla completo. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias, Sandra, por la presentación y a todos los asistentes a la reunión. Gracias por la hora. Sandra, te estaré molestando para ir Claro que sí. pasando. Entonces, bueno, como dijo Sandra, mi nombre es Daniel Ernesto Arias, yo soy médico psiquiatra, subespecialista, y en este momento soy de director de programa de la especialidad en la Universidad El Bosque. Entonces, la idea es hablar un poquito de qué es la psiquiatría de enlace, por qué hay que estudiar la psiquiatría de enlace, un poco con lo que está pasando ahora. Entonces, pues es lo que les quiero contar. Entonces, bueno, la psiquiatría de enlace inicialmente es una subespecialidad de la psiquiatría, que la idea es, ahí como lo pongo, es como un intermedio, un límite entre la psiquiatría y la medicina general, donde pues hay parte de tratamiento clínico, diagnósticos, manejos, pero estamos muy de la mano de la parte de la medicina y de patologías no psiquiátricas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es correlacionar todos esos fenómenos de la parte mental, social, con las funciones físicas, con dolores, con enfermedades, con todas esas patologías de otras áreas, sea cirugía, sea medicina interna, ginecología, que de alguna u otra manera se están entrelazando y afectan tanto el desarrollo de la persona, desarrollo de la enfermedad, y no solo al paciente, sino también a los familiares. Todo esto, pues claramente enmarcado como en la enfermedad. Si quieres, devuélvete un poquito, Sandra, por favor. Gracias. Todo esto como en la enfermedad general que tenga el paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver? La parte biológica, que es la enfermedad que tiene el paciente de base, sea una tensión alta, una diabetes, cualquier enfermedad. La parte psicológica,
que ahí es donde ya empezamos a ver toda la parte mental, todo lo que desde psiquiatría empezamos a ver, que es la parte del afecto, del pensamiento, las conductas, y también una parte social, que ahí entra la familia, la red de apoyo, la cultura, cómo está todo, todo el paciente rodeado. Entonces vemos como todos esos aspectos y la idea es ver cómo esa parte mental afecta a la enfermedad. Y también tenemos como un corte transversal, que es lo último que aparece ahí, que es la parte ética, moral y humanista. ¿Eso a qué lleva? A que nosotros hacemos parte de ciertos comités de los hospitales generales donde se tratan ciertas decisiones en relación a los pacientes. Un ejemplo es cuando un paciente va a pedir una eutanasia. Entonces ahí también hacemos la intervención los, los psiquiatras de enlace en los hospitales. ¿Cómo podemos relacionar todo lo que les venía diciendo, la parte mental, la parte biológica, la parte social, con una decisión que toma o no el paciente? Podemos poner la siguiente. Gracias. Entonces, es la comprensión y un conocimiento de las enfermedades médicas no psiquiátricas y cómo los factores ajenos a esa enfermedad a nivel mental, psiquiátrico, lo afectan y pueden también intervenir en la herencia, pronóstico y en la respuesta clínica del paciente. Entonces, ¿a qué va dirigida esta especialidad? Va dirigida a los médicos generales especialistas en psiquiatría que quieran subespecializarse en psiquiatría de enlace e interconsultas. Tienen que tener claramente un título aprobado por el Estado colombiano. Ponemos esto es porque mucha gente estudia por fuera medicina o psiquiatría y tiene que homologar los títulos acá. Entonces necesitamos tener validado eso para poder hacer parte de la especialidad. Siguiente, por favor, Sandra. Gracias. Ahí. Entonces, los objetivos es fomentar la correlación clínico-patológica, nuevamente. Dependiendo de la especialidad, vamos a relacionarla con la parte psiquiátrica. Y además de eso, acá nos metemos en otro aspecto, que es la relación del médico tratante. ¿Quién es el médico tratante? El internista, el ginecólogo, el cirujano. La relación con el paciente y la relación con los familiares. Podemos llegar a ser hasta cierto punto unos mediadores en relación a ciertos aspectos. Por ejemplo, que un paciente esté hospitalizado y que no pueda dormir o que tenga dificultad para expresar las cosas, que tenga dificultad o no se sienta tranquilo para contar sus síntomas, podemos ahí intervenir para ayudarles a los pacientes a poder decirlo de alguna manera que pueda llegar al médico tratante y ver cómo le podemos colaborar. Vamos a identificar también, como entre los objetivos, todos esos factores emocionales que están asociados a la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una tensión alta, puedo tener un cáncer, puedo tener una enfermedad muy avanzada y claramente eso a mí me va a generar una angustia. Entonces, ¿cómo eso afecta a la enfermedad? Si yo estoy triste y no me quiero tomar el medicamento, ¿qué puedo hacer para poder intervenir esa tristeza, esa ansiedad, ese sueño o esos pensamientos que no me dejan dormir y que de alguna otra manera, si yo estoy durmiendo bien, me puede ayudar a tener una mejor recuperación, un mejor tratamiento? Como también, además de si me están poniendo, digamos, una quimioterapia y la quimioterapia me genera unos efectos, ¿cómo puedo con esos efectos tratar de llevarlos? Que me quitan el sueño, que me está tumbando el pelo, que al tumbarme el pelo yo me siento mal conmigo mismo. Entonces, todo eso, sí o sí, tenemos que empezar a tratarlo desde psiquiatría. No solo es el dolor, no solo es la queja, no solo es el malestar, sino toda la parte social y emocional que viene con la enfermedad. Y finalmente, otro de los objetivos es aportar una discusión clínica con un enfoque biopsicosocial para determinar otros factores que puedan estar asociados a la enfermedad. Por ejemplo, si yo puedo tener un dolor, el dolor puede ser a nivel de la espalda
y ese dolor se deriva de un estrés. Entonces, ¿cómo ese estrés, esos factores que yo tengo asociados me pueden de alguna u otra manera estar interviniendo para generar el dolor? Entonces, yo puedo manejar el dolor, le podemos dar algo para el dolor, un acetaminofén, un ibuprofeno, pero finalmente el dolor tiene otra causa, que es un estrés, es un problema económico, es una depresión, es que no puedo dormir. Y eso es lo que estamos también tratando de ver por ese lado. Siguiente, por favor, Sandra. Listo. Entonces, la idea es que cuando el especialista, el subespecialista se gradúe el perfil ocupacional, es que pueda salir a diagnosticar y manejar de manera integral el problema psiquiátrico en los pacientes hospitalizados. Entonces, ¿cómo se va a manejar? Llega el paciente por un dolor, una queja, algún problema, una cirugía, lo reciben en urgencias. Ahí los médicos están determinando, además de su enfermedad, qué otros factores se pueden afectar. Un problema de sueño, una angustia, una tristeza y que generan ese problema. Que o no siempre lo generan, pero que sí interviene en ese problema y cómo lo podemos ayudar. Entonces llega el médico tratante, la especialidad, y nos llaman a nosotros para poder ayudarlos a ver en qué más se puede intervenir. Por favor, la otra. Ay, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intervenir, vamos a poder mandar medicamento, vamos a poder hacer intervenciones de terapia, podemos adicionalmente ayudar a llevar el proceso, como les decía, de manera transversal, si hay una decisión más difícil, si necesitamos intervención a nivel familiar, si hay una intervención más en el paciente, y podemos acompañar en los diferentes grupos de bioética, en las diferentes decisiones. Entonces, ya sabemos cómo intervenir o qué hace un poco la psiquiatría de enlace. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra labor en sí? Nosotros podemos ayudar con medicamento. Entonces ahí podemos ayudar con medicamento para el sueño, un medicamento antidepresivo. Si ya tiene unos síntomas más grandes, pues se usan antipsicóticos que son para el pensamiento, ya son más cosas un poco más específicas que podemos empezar desde ahí, pero que igual nos va a ayudar a tratar la enfermedad. Podemos hacer igual terapia. ¿Cuál es la terapia? Nosotros hacemos varios tipos de psicoterapia, que algunas son un poco largas, pero al estar en un hospital general, el tiempo es corto y no tenemos mucho, como muchos días o muchos tiempo para tratar. Entonces tratamos de que sea algo un poco más práctico, de ayudarle al paciente, desde cosas de que no puedo dormir, no me gusta la comida, no me gusta el trato. Entonces, ver cómo esa hospitalización le está afectando y cómo de alguna u otra manera está interviniendo en la enfermedad y cómo podemos ayudarle. Además de eso, planteamos tratamientos a futuro de rehabilitación a nivel de salud mental, con medicamento o ya terapias ya a largo plazo, y pues un seguimiento durante la estancia en el hospital. Si en algún momento en un hospital llega a haber una enfermedad psiquiátrica, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, algún tipo de demencia que lleguen por urgencias, también nosotros nos hacemos cargo de eso, dado que en sí toca tratar la enfermedad y la patología mental. Entonces, ahí sí ya miramos si tiene un antecedente, si no tiene el antecedente, si toca iniciar el medicamento o si primero toca hacer un estudio que es un examen de la cabeza, un examen de sangre, a ver si podemos mirar si necesitamos una resonancia, un TAC, si tiene algo que le está generando esos síntomas, tratar de estabilizarlo, estudiarlo para ver si tiene algo más y posteriormente lo remitimos a una unidad mental para que siga una hospitalización ya en la unidad de psiquiatría. También hacemos parte de ciertos grupos y ahí en la misma psiquiatría de enlace empezamos a ver cómo puedo yo hacer parte del grupo de oncología. Entonces, el psiquiatra de oncología lo que pretende es ayudar a los pacientes con cáncer a llevar su enfermedad, a tratar de que sea lo más amena, entre comillas, o más tranquila, que si no puedo dormir, ayudarle con el sueño, si está triste, ayudarle a que se desahogue, ayudar a la familia, porque el cáncer es una enfermedad muy difícil que tenemos que llevar, que tenemos que saber enfrentar los síntomas que generan los tratamientos. Entonces, podemos estar en el grupo de psiquiatría de enlace, del grupo de oncología
y ayudarlo en ese lado. En el grupo de cardiología, ¿qué pasa en cardiología? Las enfermedades a nivel cardíaco también me llevan a unos síntomas de angustia sobre todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema cardíaco y el corazón empieza con latidos, con palpitaciones, eso se puede confundir con una ansiedad o la misma ansiedad me puede disparar los síntomas cardíacos. Entonces tratar de poder llevar todo eso, explicándole la enfermedad, acompañándolo en todo lo que carga en sí una enfermedad del corazón. En los trasplantes, la gente que requiere trasplantes necesita también un acompañamiento antes de ese trasplante, porque es un cambio de sentir que me van a poner un órgano de otra persona en mí y a mucha gente. Desde hay unas creencias, desde hay unas religiones que no aceptan ciertos trasplantes o los trasplantes. Entonces es ese acompañamiento, es sentir que puede ser un objeto extraño dentro de mí y hay que tener ese seguimiento. Y hay otro grupo, que es el grupo de obesidad, que hacemos también parte de ese grupo en las intervenciones. Cuando una persona tiene un sobrepeso, una obesidad y requiera de un manejo quirúrgico, cuando lo que están tratando de hacer es un bypass, una manga gástrica para poder colaborarle a bajar el peso, ahí también tenemos que intervenir. La disminución de peso a veces es muy rápida y esos cambios son tan fuertes que a la gente le genera un poco de angustia ver esos cambios físicos en sí mismo. Entonces, que la piel me está colgando, que yo no esperaba estos cambios y además de eso se suma a unos cambios en los hábitos de comer. Si yo comía era por ansiedad, pues necesitamos también empezar a manejar ese tipo de ansiedad, de que no es que yo esté ansioso y coma y me vuelva a engordar después de una cirugía, sino más bien como tratar de manejar esa enfermedad, esa ansiedad, para que no lleguemos a la recaída mm, y que se vuelva a presentar este aumento de peso. Entonces son como unos ejemplos que les doy de lo que nosotros hacemos en psiquiatría de enlace. En la especialidad que tenemos en la Universidad del Bosque, nosotros estamos en varios sitios de práctica. Estamos principalmente en la Clínica Reina Sofía y en la Clínica Los Cobos, pero también estamos en el cancerológico, en lo que les explicaba de oncología, y también en la Clínica Colombia, donde ahí tenemos una rotación que es en dolor. Y ese era otro ejemplo de los que les quería dar. En la especialidad de dolor estamos acompañándolos porque el dolor, cualquier tipo de dolor, nos genera angustia, a ninguno nos gusta sentir dolor. Entonces lo que queremos es tratar de acompañar ese malestar físico, ese dolor de la mejor manera de llevarlo. Entonces, ahí intervenimos lo mismo, desde una intervención terapéutica hasta un medicamento. Hay medicamentos que usamos nosotros que además de ayudarnos a la parte ansiosa, a la parte depresiva, nos sirve también para manejar un poquito el dolor. Entonces tratamos de llegar como puntos intermedios con clínica del dolor para poder ayudarles con ese malestar. La especialización, la subespecialización nuestra dura un año y pues la idea con esto es con todo lo que se ha presentado en salud mental desde pues, la pandemia que disparó muchas enfermedades mentales y muchas secuelas que ha dejado el COVID, es que mm, nos estamos dando cuenta que ya hay más ansiedades, más depresiones, que tenemos que sí o sí estar tratando para poder ayudar, para poder evitar complicaciones de las enfermedades o unas enfermedades psiquiátricas ya mayores, que es la que yo les digo que tratamos en las unidades mentales, pero sí tratar de regular todas esas enfermedades y síntomas que se van sumando y pueden generar una enfermedad mayor o alguna complicación de una enfermedad que ya tenemos. A nivel familiar, lo que les decía, manejamos a nivel de la hospitalización, durante la hospitalización y también el entendimiento de cuáles son las enfermedades, qué esperar de las enfermedades que a veces a nosotros nos queda un poquito confuso cuando nos dicen que tengo un cáncer, qué tanto tiempo me queda de vida, qué limitaciones voy a tener. Entonces, eso a nivel de la familiar, perdón, también lo hacemos para ayudarle a la familia a saber qué hacer
ante los síntomas o ante el paciente, o a mi hermano, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo que tenga la enfermedad, ¿qué puedo hacer yo para poder ayudarle? Y a nivel del profesional, lo que les decía, tratar de colaborarle cuando el paciente se le dificulta expresar las cosas, como podemos de alguna u otra manera hacerle saber al especialista alguna inconformidad, algún síntoma o algo que también le preocupa o le molesta. Entonces eso es como a grandes rasgos lo que hacemos nosotros desde Psiquiatría de Enlace en los hospitales generales, en los diferentes grupos. Hay ciertas consultas que también nosotros vemos ya por consulta externa, lo que les digo de los grupos de obesidad, el grupo de oncología. En la clínica de los Cobos tenemos el grupo de oncología que hacemos parte de los psiquiatras y hacemos la intervención para mirar cómo está su capacidad de toma de decisiones y si se requiere algún tipo de ayuda. Hay un grupo de neurología también del cual hacemos parte, que es un grupo de epilepsia. Los pacientes que sufren de epilepsia también necesitan un acompañamiento a nivel de psiquiatría porque generan muchas preocupaciones, síntomas de ansiedad, depresión, y también hacemos eso por consulta externa, no solo de manera hospitalaria. Entonces, son otras de las intervenciones que podemos hacer nosotros desde esa área. Entonces, pues eso es como a grandes rasgos lo que hacemos desde psiquiatría. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sandra. Claro, vamos a escuchar, Doc, a ver si alguien puede prender su micrófono. Yo, Ok, Josefina, claro que sí, con mucho gusto. Te escuchamos, Josefina. es a nivel de, bueno, yo soy una médica general, todo esto que está diciendo el doctor Daniel lo entiendo perfectamente porque yo he trabajado mucho con, pues a nivel intersectorial, pues no, con otras disciplinas como antropología, sociología, político, o sea, en salud pública, pero pues no tengo mi título, pero me ha tocado porque yo he trabajado mucho en las selvas, en sitios muy alejados que no hay médicos generales, mucho menos especialistas, y me ha tocado a la brava meterme a salud pública, todos los programas que hacen de salud pública, pero porque no, por estas condiciones. Pero bueno, lo otro, la pregunta puntual es, todo eso es chévere, pero hay una palabrita que dice más vale prevenir que curar. Entonces, a los que somos muy amigos de la promoción y prevención en salud, ¿cómo podemos desde ese punto de vista trabajar como, digamos, en equipo? Lo hago con mucha humildad y muy respetuosamente. Ya, esa era mi intervención, pero quisiera una opinión del doctor Daniel. Gracias. ¿Sí Doctor. me escuchan? Sí, sí te escuchamos, doctor. Sí, sí, señora, Aló. gracias. Espérame, Josefina, que se me trabó el audio y te escucho mal. No, digamos, como le dijera, con toda humildad, a los que nos gusta mucho la promoción y prevención en salud, digamos, cómo podemos trabajar en equipo, digamos, pues, digamos, en general, cómo se puede trabajar ahí. Gracias. ¿Sí me escucharon? No, no te escucho bien. Escuché que Ah, te tocaba ir un poco. Espérame. Josefina, si quieres escríbelo, por favor, y yo sí te escuché bien. ¿qué me dijo mi doctora Sandra, señora? Sí, que si por favor lo escribes, de pronto para que el doctor lo pueda leer. O su merced me traduce lo que Sí, su merced me escuchó. Es que sí, no tengo aquí ni, pues yo tengo ya 71 años y entonces esto es un, sí. me dice entender, Entonces, ¿no? no, espérame, es que Ya, creo, ya, ahora sí, ya, perdóname, Josefina, que fue error mío que el sonido me falló. Te estabas contando que te ha tocado, digamos, meterte un poco a la brava. Sí, en- me ha tocado, es que yo trabajé mucho, pues yo tengo ya 71 años, pero en épocas más, trabajé mucho en sitios tan lejanos como las selvas, campos, donde no había médicos generales, mucho menos. Me tocó a la brava trabajar en equipo con antropólogos, sociólogos, políticos. Entonces aprendí a trabajar en equipo. Entonces la pregunta mía es,
Pues yo hago una pregunta muy inocente, pero me atrevo a hacerla. A nivel de promoción y prevención en salud, ¿cómo podemos trabajar en este punto de enlace? Claro, Josefina, hay mucho que trabajar y pues uno me parece muy importante y muy agradable lo que tú has hecho, o sea, de poder meterte en eso. Creo que lo que tú haces es algo que nos queda muy difícil a nosotros y por las condiciones del país, pues llegar a esos sitios a trabajar con ciertas poblaciones donde no tienen un médico general y donde no tenemos a veces los mismos recursos para poder hacer. Lo mejor que hay que hacer es una promoción y prevención, que es lo que tú dices, y pues más una prevención, una promoción y prevención en salud mental, que es algo pues que no es algo que uno esté acostumbrado a saber o cómo poder intervenir. Entonces, ¿qué podemos hacer en PIP a nivel de salud mental? Sobre todo conocimiento, conocimiento de síntomas y conocimiento de qué factores de las distintas personas o poblaciones, ya que tú trabajas, supongo, con ciertas poblaciones muy específicas, me pueden generar algún tipo de malestar. ¿A qué voy yo? Si yo estoy en una población de bajos recursos, que no tengo la suficiente plata, que me falta agua, que no tengo agua potable, sí o sí yo voy a tener un malestar. Y puede ser un malestar que para mucha gente no importa porque yo nací, crecí toda la vida, no tuve agua, entonces me acostumbré. Como puede ser que hay gente que sí le afecte. Ese conocimiento de saber ciertas falencias que tienen las poblaciones y la gente y que se puede hablar es lo que nos hace hacer la promoción y la prevención. Decir, mire, es que no tengo agua, no tengo comida, no tengo recursos, no tengo ciertas cosas que me generan angustia, me generan depresión. Eso es lo que empezamos a hacer. Entonces es eso, es explicarle a la población, a la gente, oiga, mire, si usted tiene alguna molestia, si usted tiene alguna preocupación, porque a veces a nosotros que nos dicen, eso es tristeza, no le pare bolas, eso es una ansiedad, eso se le va a quitar, eso no le pare bolas, que eso es que usted tenga que enfrentar las cosas. Hay ciertas cosas que sí o sí hay que pararle bolas y hay que llamar, como levantar la mano y decir, oiga, sí, mire, entonces, es enseñar, es decirle, mire, existe la depresión, existe la ansiedad, no es que sea malo, no es una enfermedad, pero sí tenemos que conocerla. Lo mismo en relación con las otras enfermedades, es conocer las enfermedades y conocer lo que tengo que hacer, que tengo que tomarme la medicación, que me afecta el sueño, que no me afecta el sueño. Acá es informar y quitar un poco como esa mala imagen que nos ha hecho Hollywood y las películas a los psiquiatras y a la salud mental, de que si yo tengo una enfermedad mental, pues finalmente estoy loco y pues no quiero estar con medicamentos dopado toda la vida, porque eso no es así. Pero más que todo es información y que reconozcan los síntomas y que le quiten como ese miedo a que voy a ir a un psiquiatra, a que puedo preguntar, a que puedo decir que me falta, que no tengo, que sí tengo y que puedo saber que eso es lo que me afecta mi ser, mi enfermedad y algo que me incomoda, pero es informando acerca de la tristeza, de la ansiedad, de lo que me hace falta. Y pues nuevamente, Josefina, creo que es lo que su merced hizo, fue muy, pues acercó y ayudó a mucha gente cuando estaba en esos sitios allá un poco alejados. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Cristina. Hago algo similar como lo hace la señora Josefina. Trabajo en el campo de Colombia hace 30 años, en promoción y prevención, que es algo que en Colombia es como un poquito mal visto, que uno dice yo hago promoción y prevención. En Europa, en mi país de origen, en Alemania, sabemos que la promoción y prevención es la clave de la salud. Entonces, quería saber qué es psicología de enlace. Yo creo que como médicos generales, finalmente en el campo, tanto en el campo en Alemania como mucho más en el campo de Colombia, en la Amazonía, es algo que nos toca a nosotros porque pues no tenemos profesionales especialistas. Y yo he entendido, por ejemplo, en la prevención y promoción, en este sentido, yo que hago con los grupos de diferentes edades, mi grupo aquí de cerca de Bogotá de niños y jóvenes, es realmente a través de que prevenimos, fortalecemos la autoestima,
el conocimiento de nosotros. Una palabra que aprendí mucho fue la resiliencia, de que somos como somos, que a veces somos tristes, a veces algo nos cae pesado, algo nos cae mal. Y pues en ese campo de trabajar toda esa prevención en la salud mental, yo creo que yo he visto que aquí es desde el jardín infantil al colegio, a la universidad. Hemos tenido ahorita los suicidios de los residentes. Es complicado. Yo trabajo mucho esa parte de la prevención del suicidio en mis grupos aquí de los jóvenes, pero eso empieza de los chiquitos. Sencillamente también tener una capacidad de ser resiliente con lo que es. Bueno, me fui hoy mal, mañana será mejor, ¿no? Después de la lluvia llega el arco iris y ya sale otra vez el sol al aclarecer. Y pues ser muy resiliente con las cosas de uno mismo. Ahorita, por ejemplo, trabajo con los chicos el mes de... Cristín. Parece que se perdió su... Aquí estoy. Ah, ok, ok. Allá. Entonces, por ejemplo, en la promoción y prevención de ser resiliente, sencillamente aceptar cómo es la vida, ¿no? Sea acá cerca de Bogotá, en el campo, porque el campo empieza donde yo vivo a 30 kilómetros de Bogotá. No es lejos. O sea, en la Amazonía, donde ahorita tenemos un proyecto de llevar agua, a pesar de que hay mucha agua, en las malocas no hay agua. Y decir a la gente que para que quieren agua no solo es mandar una motobomba de acá a allá y unas mangueras que mandamos a la Amazonía, sino que ellos tienen que hacer todo ese esfuerzo de instalar sus baños y sus cosas. Entonces, esa resiliencia, por ejemplo, se puede trabajar y se debe trabajar desde muy chiquito. Y yo creo que aquí hay mucha falencia desde el jardín, desde el colegio, desde la universidad, de aceptar somos como somos y cada uno tiene su tiempo y cada momento tiene su momento. Y pues eso es para mí la parte de la promoción y prevención, aclarar eso a las personas. Si hoy estoy enfermo, si tengo que hacer una quimioterapia, se me cae el cabello, mañana vuelve a crecer, pero pues ya estoy mejor. Entonces, toda esa promoción y prevención viene desde chiquito haciendo ser resiliente con la vida. Y yo creo que eso es algo que hace muchísima falta aquí. Eso para la señora Josefina, donde trabajamos la promoción y prevención. Yo lo hago, por ejemplo, ahorita con el grupo de los jóvenes acá, que elevamos cometas. La cometa quiere ser libre, la cometa quiere bailar en el cielo, pero no me quedes amarrado a una pita. Y los niños, los jóvenes quieren ser libres y lanzarse a la vida y bailar y no les importa nada, pero no es que estamos amarrados a una pita con la mami, porque esa pita que tenemos evita que esa cometa se cae a un árbol, se enreda en una cuerda eléctrica. Y ahorita vi una imagen muy bonita de una oruga. Como aquí en Colombia hay muchísima presión social, yo lo experimenté así con mis hijos aquí en Colombia, en el sistema educativo, en el sistema de salud, la presión social de la estética. Aquí hay muchísimo más presión social que cuando, por ejemplo, nosotros viajamos a Alemania y todo el mundo vamos a nadar a la piscina, gordos, flacos, lo que sea, pero porque queremos nadar. Antes de ir a trabajar, antes del colegio en verano, y no importa cómo tú te veas, aquí te vas a la piscina porque tienes que exponer tu cuerpo y tienes que verte bonito. Que hay muchísimas presiones y liberarse de eso es una forma es una forma de la prevención. En la selva, en la Amazonía, estamos haciendo esto, que aunque yo sea de un grupo indígena, yo soy alemana, soy igual de extraño en este mundo en Colombia, aunque yo soy de un grupo indígena, yo puedo ir a la universidad. Ahorita tenemos el primer doctorado de la Universidad Nacional en la Amazonía. Y yo puedo tener una vida y usar jeans y estar acá en Colombia
y puedo irme el fin de semana a la Maloca y tener pues mis rituales. Así lo experimenté pues este año con el proyecto. Entonces, es el secretario de salud, pero él es de un grupo indígena, es el líder de un grupo indígena y los fines de semana se van a la Maloca y pues en esas condiciones que realmente no hay ni siquiera agua y no podemos hacer un enlace entre las culturas. Y eso es, yo creo que la parte de la promoción y prevención de las enfermedades mentales, que realmente aceptamos que hay muchísima diversidad en todo el sentido. Todos somos como somos a nuestro momento como somos y, y tenemos que ser más tolerantes, más abiertos y con esto pues hacemos muchísima prevención. Eso es pues lo que yo hago, similar tal vez a la señora Josefina, y eso es mi parte de promoción y prevención en la salud mental, ¿no? También cuando veo los enfermos muchísimo, yo hago ese acompañamiento a final de la vida, cuando empieza el último viaje, para que se puedan ir las personas, cuando tengo que pelear y cuando puedo ofrecer a las familias que dejo el paciente más bien en casa, porque pues es un final de la vida que esperamos porque tengo 99 años o alguna cosa. Entonces, yo creo que hay muchísimo promoción y prevención que podemos hacer en esa parte por todo lado. Y aquí estamos muy cortos. Eso lo experimento yo desde el jardín infantil para adelante. Cristín, muchas gracias. Y sí, tú tienes razón. Toda esa parte cultural que nos enfrentamos en el día a día, de alguna u otra manera nos va a afectar. Y como tú dices, puede que acá en Colombia la cosa sea diferente y se compare más y se haga una crítica más a lo que uno pueda estar esperando o que tú que vienes de Alemania y ves ese cambio tan drástico. Son cosas que uno tiene que empezar desde pequeño, no solo en casa, sino en los jardines, en el colegio, como empezar a ver ese tipo de diferencias y a validar las diferencias, que todos estamos en una misma condición, que unos tenemos más o menos oportunidades y poder enseñar a respetar esa diferencia. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años, hace como unos 20 años ya, hicimos en el Brasil con los Nukak Maku un proyecto. Fue una parte de un trabajo mío también. Hicimos un hospital intercultural. Es decir, los Nukak, algo que hizo Albert Schweitzer en África, eso fue como mi gran ejemplo leyendo las memorias y las escritas de Albert Schweitzer, que él asimilaba las culturas y hicimos eso con las Nukak, que teníamos las hamacas, teníamos algo similar a las malocas, pero llevamos hace 20 años la técnica y la medicina de nosotros. Es decir, el hecho que tú eres indígena y que tú cocinas tu comida y tú vives en una maloca, porque esto es lo más adecuado en la Amazonía, vivir en una maloca, porque no te aguantas las tejas de zinc por el calor. En las malocas usualmente no hay mosquito, pero en las casas que tienen tejas de zinc se pegan esos mosquitos que son vectores de transmisión hartísimo. Entonces uno tiene que aprender eso, tiene que observar y tiene que aceptar qué traen ellos y que es absolutamente bueno para el entorno donde se vive. Pero yo no les voy a negar una cirugía de apéndice, yo no les puedo negar un diagnóstico prenatal, una asesoría prenatal, yo no les puedo... muchísimas cosas. Entonces, allá con los Nukak se hizo eso con Brasil, que estuvo un poquito más fácil que acá en Colombia, y se construyó en esa época un hospital con los indígenas intercultural, ¿no? Entonces, los familiares cocinaban para su gente, vivían ahí en una cosa como malocas, con hamacas, y teníamos pues la técnica y muchas cosas que llevábamos a ellos. Entonces, yo creo que eso es lo que hoy toca y ahorita en la Amazonía, cuando estuve en junio, les dije,
vea, hoy todos somos interculturales. Ya hoy por la aviación y todo, cuánta gente del sur de Bogotá, compañeros de mis hijos del sur de Bogotá, están en Alemania haciendo una maestría? Eh, por muchísimos programas de intercambio que hay, por muchas cosas. Entonces, hoy somos todos interculturales. Ya no existe el uno acá, el otro allá. Ya nuestros hijos son una mezcla de genes, sí, y así es con los indígenas y así es con todos. Decirles, ustedes ya no son una parte, pueden estudiar en Bogotá y en vacaciones se devuelven a su, a su grupo indígena. Eh, y eso no es ni de vergüenza ni de nada eso. Ahora, de una compañera aquí en Bogotá de origen indígena, me preguntaron, ¿quieres ser la madrina de mi hija que se va a hacer la confirmación? Y pues yo no soy así como muy de eso, de lanzarme a esas cosas, porque son muchas responsabilidades. Y yo le dije, sí, sí, lo vamos a hacer, porque vamos a demostrar que existe esa interculturalidad y eso lleva a salud mental. Cuando yo puedo defenderme en el ahora, en el hoy, sin complejos, sin peros, sino soy lo que soy y todo tiene su tiempo. Entonces, yo creo que eso es la parte de la promoción y prevención que tal vez pensaba la señora Josefina, y esto a la final correspondería al Estado mucho más que a personas particulares como la señora Josefina o ONGs o personas particulares. O hay universidades, ¿no? Hay muchas universidades um, en la Amazonía también que tratan de hacer ese tránsito de uno a otro. Y yo trabajo en Bogotá en ambulancia de noche y es impresionante cuántos jóvenes de 15 a 22 años cada noche transportamos con intentos de suicidio. Me ha impactado muchísimo. Y cuando yo me pongo a hablar con ellos en la ambulancia, esa psicología de enlace tal vez, que no solo soy en ese momento médico de ambulancia, sino pues hacer como el enlace a ellos con su entorno, es la falta de resiliencia, que es esa presión social que tú tienes que cumplir. En Colombia te gradúas a los 5 años de jardín, en quinto de primaria con barrete y, ¿cómo se llama eso? Bueno, y después en el bachillerato y después de la universidad. Es impresionante esa presión social que no dejamos que cada uno marcha a su propio momento. Encontré esta semana que me va a cumplir bueno, yo de todo lado hay ideas, encontré en los medios el dicho, la oruga con el afán de que pueda volar, ¿no? Pero la oruga va a tener su momento de volar. Es un proceso para ella poder volar mañana, pasado mañana como mariposa. Entonces, ella no tiene, es eso lo que tenemos que aprender, y yo creo que eso es una parte, y tal vez podría como animar a la señora Josefina que seguimos con eso, buscando el enlace entre las culturas, y sencillamente decir a cada uno, llega el momento que todos vamos a volar. Gracias, Cristina. Y sí, tienes razón, todos son procesos, a todos nos llega a diferentes momentos de vida y eso es lo que podemos hacer también en promoción y prevención. O sea, enseñar además del respeto, mirar el proceso de cada uno, la resiliencia, que es la que tú tanto hablas, que pues lo que tú has visto en las ambulancias y con los intentos suicidas que uno puede llegar a manejar, toca reforzar esa parte de las personas y pues sí, empezar desde muy chiquitos, pero muchas gracias por tu aporte y por todo lo que has hecho. Creo que venir de Alemania y encontrarte acá con un país con muchas dificultades,
te ha podido mostrar muchas cosas y gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Es con mucho cariño y la idea es que multipliquemos, ¿no? Porque yo vine hace 30 años de Alemania cuando no teníamos internet ni nada. En esa época nos tocaba, de hecho nos tocaba volar por Caracas porque casi no se podía volar directo a Bogotá y pues tocaba escribir cartas en un papel muy fino, papel aéreo y llevarlo al aeropuerto para llevarlo y 15 días para allá y 15 días para la respuesta. Ya en el 2000 teníamos acá cerca de Bogotá las primeras líneas con Telecom para comunicarse uno, el fax y esas cosas. Pero cuando yo llegué en el 94, en el 93, 92, la primera vez a Colombia, pues no existía eso. Entonces, yo partía del punto que todos somos iguales. Eso fue que a mí me enseñaron en mi casa en Alemania. Todos somos iguales y tratamos de decir eso. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y tú te llegas a Colombia o a África bueno, al Brasil o donde tú quieres y ves que el derecho no es el mismo para la gente. Y eso estoy diciendo en el Amazonas, ustedes no son menos. Y aquí hacemos eso, ¿no? Hay un programa especial para los indígenas y hay una cosa especial para esto. Y eso vuelve y les marca. No hemos llegado, todo es especial para esos grupos. Es como, es especial tener una discapacidad. No Sí. podemos llevar las cosas que vemos. Bueno, un niño de Down ve el mundo de otra forma, depende de su afectación, pero ve el mundo. Y es súper interesante meterse en esos zapatos y los indígenas ven el mundo de otra forma y yo veo el mundo de otra forma. Mis hijos siempre me dicen, mami, usted es muy alemana, usted no puede hablar así, usted no puede ver las cosas así. Y con ellos también ha sido un crecimiento. Mis hijos son netamente colombianos, los adopté, que también fue una cosa de que me enseñó muchísimas cosas. Entonces, esa aceptancia, sí, somos diferentes y podemos juntos y crear juntos. Y yo creo que esto es lo que falta en Colombia, y en todo lado, en el sector salud, todas las noches cuando yo trabajo, yo miro a la gente y digo, oiga, pero trabajemos en equipo, lo que dice la señora Josefina, trabajemos en equipo. El sistema de salud no es tan malo, sino también es la parte humana que hace más trabas a las trabas. Sí, Cristín, tienes toda la razón y muchas gracias por esto que nos estás compartiendo, por todo esto. Mil gracias. Tenemos otra preguntita, perdóname que te interrumpí, Cristín. Si quieres, finaliza y para que pueda Valeria continuar con una pregunta, Cristín. Finaliza tranquilo. No, era compartir esa experiencia. No creía que esto se va a dar aquí hoy. Y con la señora Josefina, yo creo que tenemos una línea en común y ella preguntó por promoción y prevención. Y yo creo que esto empieza en casa. Sí, claro. Sí, muchas gracias, Cristín, por tu participación. Buenas noches a todos. Tienen un país muy maravilloso, por eso estoy acá. Gracias, tan linda. Gracias, Cristín. Muchas gracias. Valeria, cuéntanos cuál es tu inquietud. ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo quería preguntar al doctor, pues yo soy una médico general que estoy interesada en especializarme también en psiquiatría. Y bueno, a mí me parece que la psiquiatría es una especialidad que requiere una parte de empatía y sensibilidad muy grande con el paciente. Y particularmente la psiquiatría de enlace me parece que seguro conlleva una carga emocional muy grande. ¿Cómo hace el doctor Daniel para que de pronto no se deje afectar muchas veces por estas vivencias de los pacientes y este tipo de cosas? ¿Cómo él cuida también su salud mental? Esa es mi pregunta para él. Gracias, Valeria. Y sí, es muy importante eso porque pues finalmente nosotros somos humanos y sentimos y las cosas nos afectan.
Entonces, pues te cuento más o menos desde hace mucho tiempo lo que yo hago y algo que aprendí cuando me especialicé en psiquiatría y luego en psiquiatría de enlace es a que uno también tiene un proceso terapéutico. Es imposible que uno no se cargue con las cosas, con los pacientes, con lo que uno ve día a día. Entonces, uno mismo va a terapia. Entonces, yo ya llevo varios años en terapia con una psicoterapeuta donde uno va comentando desde cosas de uno personales hasta situaciones que le van llegando de los diferentes pacientes, preocupaciones que uno tiene. A veces uno se carga y uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? También hacemos grupos entre varios colegas, tanto psiquiatras como psicólogos, cuando hay ciertos pacientes de difícil manejo, que ya le puse un medicamento, le cambié a otro, no me responde, está como estancado, entonces uno empieza como a escuchar diferentes opiniones que le ayudan y algo que también estamos tratando de inculcar tanto en psiquiatría, psiquiatría enlace y que tratamos de ser los especialistas en esta área, es como tener tiempo para todo. Yo tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para mí, desde yo decir me quiero ir de viaje o quiero quedarme en la casa leyendo, quiero irme con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos, salir a un parque con mis hijos, tener como esos tiempos. Hay tiempos para estudiar, hay tiempos para trabajar. Los pacientes en psiquiatría a veces son muy demandantes, entonces quieren estarle como escribiendo a cada rato, que le escriban en la noche que estoy mal, que estoy ansioso. Entonces uno también tiene que aprender a poner límites. Entonces el límite es, mira, tú tienes una consulta que es de tal a tal hora, nos podemos, si es una urgencia, hay unos sitios de urgencia especiales, pero que nos podemos ver en cierto tiempo y dedicarse tiempo también para uno. El deporte, claramente, una buena alimentación, a mí me gusta salir a correr, salir a la ciclovía, todo ese tipo de actividades que a uno le llenan, tener que tenerlas presentes y tenerlas en el día a día. Entonces sí, la salud mental de uno es importante y sí o sí uno se va a cargar. Entonces tratar como de desahogarse de alguna manera que a uno le guste, leyendo, deporte, familia y un proceso terapéutico. Creo que algo muy responsable de parte de nosotros es tener un proceso terapéutico. Muchas gracias. Bueno, mi querido doctor Daniel, ¿sí? Bueno, Sandra. Sí. Algo, Ah, Juan Pablo, te escuchamos. hola, buenas noches, doctor, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias. Yo soy médico general, pero entré un poquito tarde y no supe si era una subespecialización de la psiquiatría o había posibilidades de que los médicos generales se especializaran en esto. Esa es la primera. Ajá. Y la Sí. segunda, nadie ha preguntado qué valor tiene la subespecialización. Y tercera, oí que usted es el jefe del programa. Yo estoy viendo muy complicado en el sistema nuestro de salud la consecución de una cita con un psiquiatra. En algunas especialidades han hecho la figura de, ahorita se me olvidó la palabra, que son como, sí, que son médicos generales preparados por los especialistas en 5 o 6 patologías o más que puedan hacer una atención, podemos decir así, una atención primaria y una reformulación o una formulación a los pacientes. Porque sí veo, con lo que acaba de decir la doctora alemana, que recogen una cantidad de jóvenes con intento de suicidio, además debe haber muchísimos intoxicados con las sustancias psicoactivas. Entonces, se requiere de algunos médicos generales que tengan el conocimiento en ciertas patologías psiquiátricas para poder ayudarlos a ustedes a evacuar un poco las agendas, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, te respondo más o menos. A tu primera pregunta, sí, psiquiatría de enlace entra como una subespecialidad de psiquiatría.
Entonces, digamos que no hay un camino directo desde la medicina general, sino tocaría primero pasar por psiquiatría. En relación al valor, ahorita Ahorita con damos esa Sandra, información, Doc. exacto, Ok. podemos, y de tiempos de presentarse no solo a psiquiatría de enlace, sino a psiquiatría como que también para que les puedan colaborar. Y en relación al acceso a los especialistas, tú tienes razón, por el sistema de salud en el que estamos, es muy difícil a veces conseguir la cita y la cantidad de psiquiatras que estamos en este momento en Colombia es muy poca en comparación a la población y a la cantidad de patologías que existen a nivel de salud mental. Uno pide una cita por una EPS y se la pueden dar a los 2, 3 meses por bien que le vaya al paciente. Entonces, claro, son 3 meses que queda ahí en el aire, que a veces toca lo que tú dices, unas capacitaciones a medicina general donde pueden acceder a reformular, hacer unas intervenciones. Entonces, a veces hay ciertas intervenciones, por ejemplo, unos primeros auxilios psicológicos. Entonces pueden ser unas intervenciones en crisis que uno puede hacer, cualquier persona puede hacer, no necesariamente tiene que ser médico, unas intervenciones en crisis que ayuden al paciente a mejorar. Desde la medicina, los médicos generales, una reformulación